Muchas gracias, Humberto. Un saludo a todos los colegas que nos están acompañando en el día de hoy. Como mencionaba el doctor Bertaza, abordaremos algunas de las preguntas y respuestas que brindó la Dirección Nacional de Impuestos a lo largo de estas últimas semanas con relación a lo que es la determinación de las retenciones de ganancias sobre sueldos y jubilaciones para hacerlo de manera más clara. Así estamos entonces con este tema. Vamos ya a hacer un repaso de las normas interpretativas, mejor dicho, de las interpretaciones que analizaremos. Tenemos dos dictámenes de la Dirección Nacional de Impuestos, uno del 5 de octubre y otro del 12 de octubre pasado. En general, casi todas, podríamos decir, las preguntas que estaban en el dictamen del 5 de octubre fueron incorporadas y las respuestas ampliadas en el dictamen del 12 de octubre, pero es importante tener los dos a mano. Después tenemos un informe reciente del 3 de noviembre del 2023, también de la Dirección Nacional de Impuestos. Y por último, en el acta de espacio de diálogo entre AFIP y entidades profesionales del pasado 12 de octubre, también se brindó una respuesta que me parece interesante tener en cuenta en esta exposición. Ahora sí vamos a adentrarnos en lo que es las preguntas y respuestas, pero resulta importante destacar lo que mencionamos en ediciones anteriores, que hoy nos encontramos con dos periodos claros a la hora de determinar el impuesto a las ganancias y por ende las retenciones sobre sueldos. Aquí tenemos un corte que es el de vengado septiembre y luego 3 meses posteriores de corresponder, que sería octubre, noviembre y diciembre en la medida que, como veremos, que se cobre en diciembre. Otro tema importante que mencionamos oportunamente es que el decreto 473 elimina el segundo tramo de deducciones especiales incrementadas. Ustedes recordarán que en la primera parte del año había determinados sujetos que quedaban fuera del ámbito de imposición del impuesto a las ganancias si cumplían un requisito del promedio de sus remuneraciones, y los que superaban ese promedio y ese importe promedio de remuneraciones se les iba a incorporar una deducción especial incrementada adicional en la medida que respeten y esas remuneraciones promedio sean menores a otro importe que también fijaban por decreto, para que la progresividad del impuesto se cumpla y que el salto de un lado al otro, por decirlo de alguna manera, no se termine absorbiendo las remuneraciones que se daban como consecuencia de incrementos salariales, por ejemplo. Bueno, recordemos entonces que a partir del decreto 473 desaparece este segundo tramo y estamos o no estamos alcanzados por el impuesto en función a las pautas fijadas y que vamos a ir conversando a lo largo de esta jornada. Ahora sí, entonces, vamos a ir leyendo las preguntas y comentando las respuestas que ha dado la Dirección Nacional de Impuestos o, en su caso, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Nosotros las fuimos clasificando por temas, ¿sí? No respetamos el, todo el dictamen de una fecha y luego pasamos al otro, sino agrupamos las preguntas de los diferentes dictámenes o actas respecto a los temas que se abordan. Bueno, aquí tenemos como primer punto aclaraciones vinculadas al tema de deducciones. La pregunta concreta dice, ¿cuándo impactarían las deducciones ingresadas en el CIRADIG de los meses anteriores cuya carga se realice en los meses de octubre, noviembre y diciembre? Aquí la Dirección Nacional de Impuestos ha clasificado o abierto su respuesta en 4 supuestos diferentes. El primer supuesto que analiza es el correspondiente a las deducciones personales, ¿sí? Las cargas de familia y la deducción especial incrementada tradicional que todos conocemos del artículo 30, inciso C, apartado 2. Al respecto, lo que aclara la dirección es que se debe tener en consideración la acumulación de estas deducciones hasta el periodo de pago si estamos analizando el primer tramo. Dijimos que el primer tramo era lo percibido en el año hasta el devengado septiembre.
Entonces dice, bueno, en el caso del devengado de septiembre, si se cobra en octubre, tendremos que considerar 10 doceavas partes de cada una de estas deducciones que están previstas en el artículo 30. Por el contrario, si se cobra la remuneración en el mismo mes que se devenga, tendremos que utilizar 9 doceavas partes acumuladas para lo que es la liquidación del periodo septiembre 2023. Al efecto, nosotros aquí les dejamos para que tengan a mano qué tratamiento le van a dar ustedes entonces a la remuneración o le dieron, o le debieron haber dado a la remuneración de septiembre, según cuándo se paga. Si se paga en septiembre, tendremos que acumular 9 doceavas partes del mínimo no imponible, cónyuge, hijo, deducción especial. Si se paga en octubre, acumularemos hasta 10 doceavas partes. Como punto siguiente, en la respuesta hace consideraciones que son fundamentales, que las primeras son las que comentábamos y ahora dice, respecto del segundo tramo de liquidación, porque recordemos que el año fiscal excepcionalmente se está dividiendo en dos, dice, para las remuneraciones devengadas en octubre, se perciban en octubre o se perciban en noviembre, tendremos que considerar una doceava parte de las deducciones que mencionamos. Es decir, tomaremos la información que habitualmente usamos para el periodo enero. Los acumulados a enero va a ser nuestro octubre, ¿sí? Nuestro devengado octubre, perdón, se transforma en enero de cualquier año fiscal, en este caso del 20. Con el devengado noviembre se paga en noviembre o en diciembre tendremos que tomar 2 meses de acumulado, entonces lo asimila la administración a computar los acumulados a febrero. Y acá viene algo interesante a donde queremos poner en resalto. Dice, el devengado de diciembre, en la medida que se perciba en diciembre, vamos a tener que considerar un análisis extra, ver si habíamos computado o no en su totalidad la ganancia no imponible, por ejemplo. Asumamos por un minuto que la empresa le paga al empleado mes vencido, es decir, lo de enero en febrero y así sucesivamente. Pero diciembre, en lugar de pagárselo en enero del 2024, deciden pagárselo en el propio diciembre, con lo cual nunca podremos computar más que un mínimo no imponible, para poner el ejemplo, con lo cual aquí es donde ustedes tienen que tener precaución a la hora de liquidar el periodo de diciembre, de no pasarse y tomar 11 doceavas partes, 13 veces, digamos, una parte del mínimo no imponible. Ahora vamos a ver el ejemplo que lo tenemos aquí. Nosotros venimos tomando una doceava parte, 2 doceavas partes, y en diciembre tomaremos 3 doceavas partes en la medida que pueda, que en los meses anteriores ya no me haya tomado el 100%, por lo tanto, el mínimo no imponible de todo el año nunca va a poder superar el previsto en la ley, que es 451.683,12. Y así con el resto de las deducciones a considerar. El punto siguiente en la respuesta se vincula con deducciones que están vinculadas a comprobantes respaldatorios que permitan identificar el periodo del mismo. Entonces nos dice que los comprobantes que tengan fecha de enero a septiembre deberán imputarse a ese periodo y los comprobantes que tengan fecha de octubre a diciembre se van a computar en este periodo. Aquí, con la salvedad de que si son comprobantes que se vinculan con deducciones que pueden ser computadas todos los meses y no en la liquidación final, como vamos a ver en la otra pregunta, de corresponder se deberán hacer las devoluciones del caso, es decir, si en octubre, noviembre o diciembre informa al empleado en el CIRADIF un comprobante, por ejemplo, de indumentaria o aporte a sociedad de garantía recíproca del primer tramo, es decir, de enero a septiembre, se debiera reliquidar las retenciones y efectuar las devoluciones de corresponder. El caso siguiente es aquellos que son
deducciones con comprobantes, pero que tienen limitaciones. ¿Sí? ¿Cómo se computa esa limitación? ¿No? Dice, las deducciones y demás conceptos cuyo cómputo se encuentra limitado por el importe vinculado a la ganancia no imponible. Bueno, lo que nos dice la dirección es que el monto a considerar como tope o como base para el cálculo del tope siempre va a ser 451.683,19 y no puede excederse este importe a lo largo de todo el año. Es decir, sumando los dos tramos, no podré superar este mínimo no imponible o, en su caso, el tope calculado porcentualmente sobre este importe, que tenemos aquí los ejemplos: gastos de movilidad, viáticos, servicios con fines educativos, gastos de guardería, etcétera, o el tope completo del mínimo no imponible en el caso de servicio doméstico. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que, por ejemplo, si yo aboné en el primer tramo, en septiembre, ¿sí? De enero a septiembre, un importe de 600.000 pesos en concepto de servicio doméstico, ya voy a poder tomar hasta los 451.683,19 en ese primer tramo. Esto es importante porque en general, una cuestión de práctica, se solía prorratear este tope del mínimo no imponible en todos los meses del año. Bueno, puede darse el caso que en el primer tramo el contribuyente empleado sufría retenciones y en el segundo tramo no corresponde que hacerle retenciones, con lo cual, si a lo largo del año paga con comprobante hasta el tope septiembre, puede computar hasta el tope septiembre los 451.683. Luego vamos a volver sobre este tema. Y después tenemos deducciones que están limitadas respecto de el porcentaje de la ganancia neta. Bueno, aquí lo que nos dice la dirección es que tendremos que calcular una ganancia neta a el devengado septiembre y una ganancia neta por el periodo siguiente, que va a ser octubre, noviembre y de corresponder diciembre. Nos estamos refiriendo al tope del 5% vinculado con donaciones, cuota médico-asistencial, gastos médicos, y el 40%, obviamente los gastos médicos, tiene un tope individual, pero que no podrá superar el 5% que mencionamos. Aquí tenemos otra pregunta, esta está vinculada al informe del 3 de noviembre, que dice: en el caso de una empresa que paga los sueldos los primeros días del mes siguiente, ejemplo septiembre, pagado en octubre y habiendo utilizado la tabla 10, cuando habla de la tabla 10 es el importe de las deducciones acumuladas hasta octubre. ¿Corresponde considerar dentro de la primera parte de la determinación del impuesto, es decir, conforme la RG 5402, un gasto erogado en octubre, o el mismo debe asociarse a rentas devengadas en octubre? Y acá vuelve a lo mismo, a decir que lo importante es a dónde se imputa el gasto en función al comprobante. Dice, si el gasto fue abonado en el mes de octubre, corresponde imputarlo en la determinación del impuesto de ese periodo, entonces en el tramo de las remuneraciones devengadas desde octubre que se pagaron en noviembre. Entonces acá tenemos que tener en cuenta la fecha del comprobante, como dijimos, pero agrega una condición más, que es en qué periodo se abonó. Entonces aquí refuerza el tema del gasto deducible por el criterio percibido. Pregunta adicional de este informe que mencionamos: los gastos de cómputo anual, como son el seguro de vida o retiro, los honorarios de asistencia médica, que se deben identificar con la fecha de pago del comprobante, ¿es así independientemente de que su deducción se haga en la liquidación final? Porque recordemos que estos gastos, ¿sí?, no se van deduciendo mes a mes, sino hay que esperar a la liquidación final o al anual, según el caso. Bueno, lo que dice la norma es que es así: se va a imputar a cada periodo y por ende a cada tramo, pero al momento de hacer la liquidación final o anual, según corresponda el caso de cada contribuyente. Otro tema, dice: en el caso de las deducciones con tope limitado al valor de la ganancia neta, su deducción será del 100% de dicho tope, aún habiendo sido pagado en el primer tramo. Esto es lo que yo les comentaba, y acá tenemos el ejemplo. Dice: en el caso de personal de casas particulares, por 600.000 pesos abonado en concepto de sueldo y cargas sociales hasta septiembre, se computa el tope
del mínimo no imponible en el primer tramo y luego, por ejemplo, si hubiese pagado 300.000 hasta septiembre y otros 300.000 con posterioridad, ¿cómo se computa? Bueno, dice que los 300.000 van al primer tramo y el importe hasta llegar a los 451.000 van en el segundo tramo de determinación del tributo. Esto está confirmado por la dirección en el informe de noviembre, 3 de noviembre pasado. Entonces, como vemos, tenemos que pensar la determinación de las retenciones en función a estos tramos que excepcionalmente ha sido dividido el año fiscal. Porque recordemos que el año fiscal es todo el año calendario, pero insiste en varios pasajes la dirección que excepcionalmente quedaron divididos en dos tramos. Tenemos la siguiente pregunta, dice, las devoluciones que pudieran corresponder, sí, ahora volvemos, como consecuencia de cargar deducciones en el CIRADIG en el periodo enero a septiembre del 2023. ¿Se efectúan los meses siguientes o en oportunidad de la liquidación anual? Y acá la FIP, porque esto es una respuesta en el acta de espacio de diálogo del 12 de octubre, dice que las devoluciones de las retenciones por el periodo de enero a septiembre deben realizarse en los términos que ya establece la RG 4003, es decir, al momento de practicarse la retención mensual o la liquidación anual según corresponda. Hasta aquí entonces tema deducciones. Vamos al tema siguiente que se abordó, que es bono por productividad. Dice cómo se instrumenta la determinación de la exención del bono por productividad y cómo se procede en caso de que no se logre la exención. Lo primero que hace la dirección es recordar cuándo y hasta qué monto el bono por productividad está exento. Bueno, está exento hasta el 40% del mínimo no imponible. Ese importe es por todo el año y la exención procederá en la medida que la remuneración promedio no supere los 808.124,73 pesos. Con lo cual, aquí nos recuerda cuándo estaremos frente a una exención del bono por productividad. Y luego hace la aclaración respecto a cómo grabar el bono si no se cumplen estas condiciones. Y dice, si el bono se pagó en forma completa en el primer tramo, es decir, hasta septiembre, tendremos que imputarlo a ese periodo. Si se abona en forma completa en el segundo tramo, se tendrá que abonar y tener en cuenta las normas vigentes de octubre a diciembre. Si se paga en cuotas, se deberán imputar las cuotas a cada periodo según la percepción del mismo. Ahora bien, si a lo largo del año venía con el promedio que le generaba el bono exento y sobre este segundo tramo del año la remuneración promedio hace que el bono le quede grabado, tendrá que imputarse el bono en función al periodo de percepción, teniendo en cuenta estos criterios que mencionamos. Y en lo que es el informe del 3 de noviembre se plantea un ejemplo. El bono es de 800.000 pesos, se otorgó en mayo, pero se abona en cuotas, ¿sí? Se abona en mayo hasta diciembre incluido. Entonces, ¿qué nos dice? Tendremos que tener en cuenta, ¿sí?, la escala vigente a cada periodo de imputación. Entonces, en mayo acumularemos y tomaremos la escala del artículo 94 que corresponde aplicar en mayo, así en junio y sucesivamente, y en lo que es percepción de octubre, noviembre y diciembre, computaremos las nuevas escalas que se dieron a conocer con posterioridad a la publicación del decreto 473 y la resolución 5417. Hablando de escalas, aquí tenemos el otro tema a analizar. ¿Cuáles son las escalas a utilizar según los tramos en donde estamos? Bueno, acá dice, para la liquidación correspondiente a los ingresos mencionados en el inciso A, B y C del artículo 82, sueldos en relación de dependencia, términos generales, devengados en el mes de septiembre, abonados en el mes de octubre. ¿Qué tabla progresiva del artículo 94 debe aplicarse a los fines del cálculo de la retención? Bueno, se deberá tener que utilizar la tabla vigente para ese periodo, que es la acumulada a octubre, vigente conforme lo previsto en la resolución 5402, atento a lo previsto en el decreto 415. Entonces, separamos, como dijimos, el periodo en dos tramos. La pregunta siguiente dice,
¿Cómo se va a instrumentar la aplicación del cálculo del impuesto teniendo en cuenta la modificación implementada por el decreto 473 y la resolución 5417? Y aquí refuerza el tema de que estamos en presencia de un año fiscal que excepcionalmente se divide en dos. El primer tramo, como dijimos, va a tener la escala del artículo 94 que dio a conocer la resolución general 5402, y respecto del periodo de octubre y siguientes se tendrán que utilizar las tablas que publicó la AFIP y que transcribe en el dictamen la dirección, que son las que mencionamos a continuación. Pero acá lo que es interesante tener en cuenta es de la definición, digamos, del cuadro, que estamos en tabla de primer mes. No nos dice tabla de octubre, dice tabla de aplicación del primer mes. ¿Pero a qué periodo corresponde? Al devengado octubre, independientemente de que se pague en octubre o en noviembre. Pasa lo mismo con la tabla del segundo mes, que es el devengado noviembre, independientemente de que se pague en noviembre o en diciembre. ¿Y qué pasa con la tabla del tercer mes? Se aplicará exclusivamente para el devengado diciembre en la medida que se perciba en diciembre. Y como ven, el primer tramo de la escala, a efectos de lograr progresividad, no tiene alícuota de imposición. Tema que tenemos que recordar y que se refuerza en el dictamen es qué se entiende por remuneración bruta a los efectos de establecer si estamos en presencia de quedar por debajo o por encima de los 15 salarios mínimos vitales y móviles para el tramo previsto de octubre a diciembre del 2023. Bueno, dice que hay que aplicar lo previsto en el artículo a continuación del 176 del decreto reglamentario, que es toda suma que se perciba, grabada o no grabada, exenta en el impuesto a las ganancias, alcanzado o no por las cargas sociales, y que el único ítem que se debe excluir es el aguinaldo. Tema bajas, ¿sí? ¿Qué pasa si se produce una baja, ¿sí? En el periodo 2023? ¿Qué tabla se debe utilizar? Bueno, lo que plantea la dirección es que la resolución 4003 menciona que cuando se produce la baja de un empleado hay que usar la escala del mes de diciembre, ¿sí? Prevista para el periodo fiscal en análisis. En el caso concreto nos pone el ejemplo de que un sujeto que tiene la baja en noviembre, ¿sí? ¿Qué tabla va a usar? Bueno, va a tener que usar la tabla del artículo 94 para analizar las retenciones de ese periodo, asumiendo que corresponden las retenciones, ¿no? La que corresponde al periodo diciembre de este segundo tramo. Entonces, como vimos, recién había tres tablas. La de octubre, que le llamaban primera, segunda y tercera tabla. Bueno, habrá que usar esa tercera tabla. En el caso de liquidaciones posteriores a la emisión del dictamen de referencia, la tabla a utilizar en todos los casos será la progresiva para el tercer mes, que es la tabla de tercer mes. Y ahí viene la respuesta de la dirección que dice que sí, que efectivamente es la tabla del tercer mes conforme a lo que ya se manifestó en el dictamen del 12 de octubre. Tema importante a los fines prácticos. Y acá vamos a hacer una salvedad que es lo que todavía no conocemos. ¿Qué va a pasar a los fines de armar el 1357 de la liquidación anual? Bueno, las preguntas que se hicieron fueron derivadas, conforme a las manifestaciones de la dirección, a la AFIP, ya que es un tema instrumental y que deviene de lo que es la Resolución General 4003. Entonces, por el momento no tenemos información relacionada con cómo vamos a tener que armar el 1357. Pero esta pregunta y respuesta lo que nos hace es tener presente que aun cuando no tengamos que efectuar retenciones a nuestros empleados, vamos a tener que seguir calculando la deducción especial incrementada, porque es probable que se utilice a la hora de generar el 1357. ¿Por qué? Porque la cuestión es la siguiente. Dice, en el caso de empleados y o jubilados cuya remuneración o haber bruto no llega al valor de 15 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, 1.980.000 pesos. ¿Es necesario generar una deducción especial para llevar a cero la ganancia neta sujeta a impuesto?
Y la respuesta es sí, hay que hacerlo, porque no se vuelve exento el sueldo, sino lo que se hace es incrementar la deducción especial de tal manera que no dé impuesto a ingresar. Entonces nos podemos encontrar con un empleado que tuvo retenciones en el primer tramo, enero a septiembre, y que en el segundo tramo, por cumplirse la condición de estar debajo de 15 salarios mínimos vitales y móviles, no corresponde efectuar retención alguna. Pero la sugerencia es que sigan haciendo el cálculo de la deducción especial adicional, porque tal vez luego, cuando hagan el 1357 de este empleado, tengan que informarla, que sería lo más lógico y probable. Y ya para ir finalizando, tenemos dos comentarios vinculados con el SAC. Dice, ¿cuál es el importe exento del SAC en el año 2023? Bueno, y acá lo que hace la dirección es recordar que tenemos dos tramos, ¿sí? De SAC. Un primer SAC y un segundo SAC, ¿no? Parecido a estos dos tramos de septiembre a enero, enero a septiembre y octubre, noviembre, diciembre, bueno, con el SAC pasa lo mismo. Tenemos un primer SAC que se le cumple tiene que cumplir determinadas condiciones y una segunda cuota del SAC que tiene que cumplir otras condiciones. Y se mantiene el criterio de liquidación que veníamos llevando adelante en ejercicios fiscales anteriores. ¿Qué me dice? Que lo que está exento en la medida que cumple la condición de que el promedio esté por debajo de 880.000 pesos para el primer SAC hasta la suma de 440.000. Entonces nos pone un ejemplo. El promedio, ¿sí? Es 880, pero la mejor remuneración del semestre, del primer semestre, fue 1.000.000, el SAC es de 500.000 pesos, pero tengo exento hasta 440. Y similar tratamiento se le va a dar al segundo SAC, ¿sí? La segunda cuota del SAC. La exención es exclusivamente hasta 990.000 pesos, es decir, el 50% de 1.980.000. Entonces, si la remuneración promedio del semestre está bajo de 1.980.000, nos pone el ejemplo de un empleado que su mejor remuneración es 2,5 millones, con lo cual el SAC va a ser 1.250.000, pero va a estar exento hasta el importe de 990.000 pesos. Y después nos dice qué tabla se debe utilizar para determinar la retención del SAC del segundo semestre en el caso de que este quede grabado. Si el SAC queda grabado, recordemos que tenemos que ir calculando una 12ª parte de la remuneración en concepto de SAC y por lo tanto deberá aplicarse la tabla vigente que corresponda a ese periodo. Si el SAC ya viene grabado desde hace tiempo, tendremos que usar una 12ª parte y la tabla del 94 para lo que es julio, agosto, septiembre, y de corresponder las nuevas tablas acumuladas, primer mes, segundo mes y tercer mes, para lo que sería octubre, noviembre y diciembre. Así que bueno, hasta aquí hemos tratado de abordar algunas de las preguntas y las respuestas, hacer los comentarios que consideramos pertinentes y quedamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias. ¿Qué tal, Humberto? Bueno, tengo una pregunta vinculada con aquellos sujetos que venían cobrando el sueldo mes vencido, es decir, diciembre del 22 lo cobraron en enero del 23 y así sucesivamente, pero por cuestiones estratégicas, fundamentalmente se puede dar el caso en los sujetos que son empleados en relación de dependencia y directores de sociedad anónima, decidan analizar si pagan el sueldo en diciembre o en enero. Bueno, para el caso de los directores de sociedad anónima, conviene pagar el sueldo en diciembre para que queden alcanzados por las normas vigentes y por ende tratar de, según el promedio de la remuneración, lograr tener una ganancia neta sujeta a impuesto igual a cero, que si se pagara en enero tendrían que aplicar las normas que comentó Marcelo Corti en la edición pasada. Entonces, concretamente, nos dicen si en el mes de diciembre, devengado diciembre, cobrado diciembre, se pueden tomar 3/12 partes del mínimo imponible en este caso. Y la respuesta es que no corresponde porque al venir cobrando mes vencido, cuando cobré noviembre, en diciembre ya me computé el 100% de la ganancia no imponible, de la deducción especial y de las cargas de familia. Entonces, acá lo que hay que recordar es que a lo largo de todo el ejercicio fiscal no puedo superar los montos previstos en el artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Bueno, eso es todo. Muchas gracias.